Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 51, Invasión de Raíces 1. En un lugar tranquilo, casi desolado cerca de la aldea, el espacio giraba en un patrón Uzumaki, y del portal emergió un joven enmascarado. Tras comprobar el supuesto lugar del secuestro donde los shinobi de Ruth supuestamente se llevaron a Kiyomi, llegó. Tal como sospechaba, Kiyomi no estaba allí, solo Ruth había creado una trampa a gran escala para cazar a la abeja reina. En este caso, Izumi. Sukuna ni siquiera tuvo que acercarse, hacía tiempo que había memorizado la señal de energía maldita de Kiyomi. Era un sensor lo suficientemente bueno como para saber si estaba presente o no. Y allí, podía sentirla. Estaba más cerca de la base subterránea de Ruth y, efectivamente, la percibía. Ni siquiera las abrumadoras emociones negativas de Danzo podían ocultar la sutil señal de energía maldita de Kiyomi. Por muy similares que parecieran, la energía maldita seguía siendo ligeramente distinta a las emociones negativas puras. Como Kiyomi era la única fuente de energía maldita aparte de él, su firma destacaba como un pulgar dolorido. No tan ruidoso como la malicia abrumadora de Naruto, o más bien del 9 colas, ni tan vil como la oscuridad repugnante de Danzo, pero distinto aún así. La energía maldita de Kiyomi era bastante diferente a la suya, casi como si estuviera destinada a ser su opuesto exacto. Su propia energía maldita era aguda, como la de Rayomen Sukuna, pero también diferente, la suya era de naturaleza más precisa que la fuerza puramente destructiva de Rayomen. Si Raman era como un espadón que cortaba y desgarraba todo a su paso, él era como una katana envainada, oculta hasta que golpeaba con precisión y filo. Y aún así, su energía poseía un atributo oscuro del que Rayomen carecía. La de Rayomen era maliciosa por naturaleza, mientras que la suya era la oscuridad misma. No necesariamente malvada, pero oscura al fin y al cabo. A veces se preguntaba por qué. Kiyomi, en cambio, tenía una mirada brillante. Como la luz, pero dispersa y fragmentada como la niebla, sin precisión ni concentración. Era como si estuvieran destinados a ser polos opuestos. Y esa fue la razón por la que la encontró tan fácilmente. Los opuestos se atraen, supongo, reflexionó. La encontré, sonrió. Ahora vienen los preparativos. Se sentó, manteniéndose a suficiente distancia de la base para que los shinobi de raíz no lo detectaran. Sacando papel y tinta, comenzó a escribir. Estaba creando un talismán. Había muchas artes, incluso en el mundo del Jujutsu, que permitían fortalecerse. La fabricación de talismanes era una de ellas. El problema era que apenas había empezado a practicar. Su caligrafía parecía la de un niño de 2 años. Pero eso estaba bien. El talismán que estaba haciendo no era difícil. Solo tenía que contener su energía maldita. Algo que incluso los objetos ordinarios podrían hacer si un hechicero los infundiera con CE. La verdadera razón por la que se molestó en usar talismanes era que necesitaba verter una gran cantidad de energía maldita en ellos. Se preparaba para usar otra aplicación de energía maldita antes de asaltar la base Ruth. Una barrera. Ya lo había intentado antes, pero eran débiles. En parte porque nunca les dedicaba mucha energía, pues solo practicaba. La razón principal era que las barreras de verdadera fuerza requerían más que práctica. No eran los trucos baratos que los malditos de segunda clase usaban con tanta facilidad. En el anime, solo eran posibles gracias a la existencia de Tengen. La barrera de Tengen prácticamente mantenía unido el mundo del Jujutsu. Sukuna no contaba con ese lujo, ningún maestro artesano de barreras al que aprovecharse. Todo lo tuvo que hacer él mismo. Menos mal, que era Sukuna. El mayor obstáculo para crear una barrera sin la ayuda de Tengen era el desorbitado coste de CE. Al menos en ese aspecto, no le faltaba. El segundo problema era la integridad de la barrera, razón por la cual creó estos talismanes. Ayudarían a mantener la forma de la barrera mientras él actuaba como fuente de energía. ¿Y por qué molestarse en todo esto? 2 razones. Primero, para evitar que alguien dentro escapara, especialmente Danzo.
Si alguien lograba escapar, el Hokage se enteraría de lo que estaba sucediendo. En segundo lugar, para mantener alejadas las miradas indiscretas. Una barrera podría hacer que otros eviten la zona por completo. Muy eficaz para medidas encubiertas. En cuestión de minutos, tenía en sus manos 4 talismanes, cada uno de ellos parecía la carta de amor de un niño pequeño, elaborados con gran cuidado, pero feos de todos modos. La hora de la verdad. Vertió lentamente el CE en ellos, sonriendo al ver que retenían su energía a la perfección. Sin demora, fue plantándolos alrededor de la base de la raíz. Comencemos este exorcismo. Emerge de la oscuridad, más negra que la oscuridad. Purifica lo impuro. Escama del dragón. Invierte el flujo. El aire sobre él titiló con un suave zumbido antes de que, justo frente a sus ojos, apareciera una mancha oscura en el cielo y comenzara a extenderse, como una cortina que se cierra sobre una ventana. Atenuó la luz, proyectando una sombra abajo. Más escondidos de la entrada de la base, Izumi y algunos de los miembros más capaces de su clan esperaban. En cuanto vio la sombra cubrir el cielo, la reconoció como la señal y entró en acción. Tras ella se encontraban los miembros más fuertes de su clan. Su tarea era simple, luchar en la entrada y crear el caos suficiente para que Sukuna se colara y rescatara a la damisela en apuros. Sigue mi ejemplo. Hoy les mostraremos el verdadero poder de los Uchiha. Rugió Izumi, y su Manjeki cobró vida. Sus camaradas quedaron boquiabiertos, muchos lo veían por primera vez, y estaban eufóricos. La motivación los invadió. La ira y el odio de Izumi se transformaron en determinación. Era hora de luchar por sus hermanos caídos, hora de vengar su sangre. Para vengarme. Para vengarme. Para vengarme. Con un último grito, se precipitaron hacia la entrada de Ruth, con sed de sangre en sus ojos. Con una sola señal, Izumi y su equipo avanzaron. El primer guardia apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el kunai de Izumi lo golpeó en el brazo, desarmándolo. Tekka lo siguió, haciendo señas rápidamente. Una ráfaga de fuego rugió de su boca, envolviendo a 2 agentes enmascarados de Ruth y obligándolos a dispersarse. Adelante, gritó Inabi, mientras su Sharingan giraba mientras desviaba los shurikens con precisión milimétrica. El estrecho túnel que conducía a la base se convirtió rápidamente en un campo de batalla. Los agentes de Ruth salieron en masa de pasadizos ocultos, con movimientos rápidos y precisos. Pero los Uchiha lucharon con la misma velocidad y ferocidad. Izumi fijó la mirada en un enemigo, sometiéndolo a un profundo genjutsu antes de derribarlo. Un ninja de raíz intentó flanquearlo desde arriba, saltando desde una pared. Las llamas de Tekka lo obligaron a retroceder, mientras otro Uchiha lanzaba proyectiles explosivos, abriendo un camino hacia el interior. Intentan bloquear el paso, advirtió Inabi mientras las barreras de acero deslizantes empezaban a cerrar el paso. 2 miembros del clan se abrieron paso con fuerza bruta, con su Sharingan leyendo cada golpe antes de que impactara. Informe a Danzo-sama inmediatamente. Avise a la torre Hokage, gritó un agente de raíz. Pero informar a Danzo solo era posible dentro, nadie podía atravesar el velo que Sukuna había tendido. No hasta que él mismo fue eliminado o alguien dominó la barrera. Cuanto más avanzaba el Uchiha, más fuerte se hacía la resistencia. La respiración de Izumi se mantuvo firme, con la mente fija en Kiyomi. Cada golpe, cada paso adelante, era para ella. Otro agente de raíz atacó, pero el kunai de Izumi le cortó la garganta antes de que pudiera siquiera desenvainar su arma. Su Manjeki revelaba los movimientos de cada enemigo incluso antes de que los realizaran. Pronto la entrada caería y ellos estarían dentro. Pero uno ya estaba allí. Sukuna se había colado con Kamui y se dirigía rápidamente hacia Kiyomi. Una vez que ella estuviera con él, iría directo a Danzo. Al mismo tiempo, otro agente de Ruth irrumpió en la oficina de Danzo. Señor Danzo, informó rápidamente, los Uchiha han lanzado un asalto directo a la base. El ojo visible de Danzo se entrecerró. ¿Qué? Han atravesado las defensas exteriores. La propia Izumi Uchiha los lidera. La expresión de Danzo se ensombreció.
Su mano golpeó el escritorio con un crujido seco, haciendo que sus agentes se estremecieran. Esos malditos Uchiha, siseó. Su voz era tranquila, pero la ira que se escondía tras ella era inconfundible. Esto no formaba parte del plan. Y ahora, con la mayor parte de sus fuerzas de élite fuera, este ataque repentino lo dejó en una peligrosa desventaja. Se reclinó ligeramente, calculando con rapidez. Informa a Hiruzen de inmediato, ordenó secamente. Dile que los Uchiha están organizando una rebelión. Él actuará para contenerlos. Los agentes asintieron bruscamente, pero antes de que pudieran irse, Danzo levantó la mano. Una cosa más, dijo con frialdad. Traedme a esa chica. Ahora mismo. Ella todavía está inconsciente, recordó un agente. Entonces, llévala si es necesario, espetó Danzo. Será mi rehén. Si Izumi valora su vida, se rendirá sin luchar. Los dos Shinobi Rud hicieron una profunda reverencia antes de salir apresuradamente. Los dedos de Danzo tamborileaban contra el escritorio mientras miraba fijamente la puerta. Su pulso se aceleró. No les tenía miedo a los demás, sino a Izumi. Más específicamente, su Manjeki. Aún no poseía uno propio para contrarrestar ese tipo de poder. Malditos sean esos Uchiha. Malvados, todos ellos. Capítulo 52, Invasión de Raíces 2. El plan iba según lo previsto. El asalto Uchiha había atraído la atención de todos los miembros de la raíz, lo que permitió a Sukuna infiltrarse usando a Kamui. Los pocos guardias que encontró fueron eliminados rápidamente mediante su desmantelamiento preciso y silencioso. Su energía maldita latía débilmente, lo justo para agudizar sus sentidos, y pronto encontró la habitación que buscaba. Honestamente, la base era un laberinto. Si no fuera por sus sentidos que lo guiaban hacia Kiyomi, tal vez nunca la habría encontrado allí. Kiyomi estaba dentro, inconsciente en un catre. TCH, claro que está inconsciente, murmuró Sukuna molesto, agachándose a su lado. Pensó un momento y luego la sacudió suavemente. No hubo respuesta. Suspiró y le dio un ligero golpecito en la frente. Nada más. Finalmente, con un gemido exagerado, desenrolló un pergamino. El pergamino decía claramente armamento de emergencia de amplio alcance. De allí salió un maletín. Tras rebuscar en su contenido durante unos segundos, por fin encontró lo que buscaba. Apartando la nariz, sacó con dos dedos un calcetín viejo, con una etiqueta que decía quizás y sin lavar, 1 año. Justo lo que quería. Sinceramente, nunca pensó que sería útil, pero cuando estaba creando un maletín de emergencia por aburrimiento, pensó, ¿por qué no? Desde ese día, a Kizashi Haruno le faltaba uno de sus calcetines. La carita de Kiyomi se retorció bajo los gases peligrosos que Sukuna le lanzó. Su nariz se contrajo, pues el oxígeno se convirtió en un recurso escaso para ella. Duró solo unos segundos antes de que su cuerpo no pudiera soportar más el repugnante olor y se levantó de golpe con un jadeo de sorpresa. Jadeó en busca de aire fresco, un recurso sagrado en Ruth, mientras su cuerpo se convulsionaba y su pecho subía y bajaba rápidamente. Con los ojos abiertos y frenéticos, miró rápidamente a su alrededor. Sasuke. ¿Dónde está Sasuke? Sukuna parpadeó bajo su máscara. ¿Esto te recuerda a tu hermano? Tengo que decírselo a Sakura, quizá eso la despierte, reflexionó. Su mirada recorrió la habitación, observando las paredes extrañas, la luz tenue y el entorno desconocido. Su cuerpo se tensó, con todos los músculos en tensión. Entonces, sus ojos se clavaron en Sukuna. La máscara, la altura, el atuendo, al principio no lo reconoció. Pero cuando sintió el débil y distintivo pulso de energía maldita, su expresión cambió. Sukuna, preguntó en voz baja pero cortante. No. Din nin nin, nin nin. Soy Ninja Hattori, dijo Sukuna, haciendo un gesto de aprobación con el pulgar. Ella entrecerró los ojos. Fue obra tuya. TSK. Sukuna ladeó la cabeza. ¿Por qué te arrastraría hasta aquí solo para, qué? ¿Mirar tus activos sin desarrollar? No, gracias.
El ojo de Kiyomi tembló, pero dudó. La lógica se apoderó de ella. Quería sospechar de él, pero no tenía sentido. Si Sukuna quería hacerle daño, había maneras mucho más rápidas y fáciles. Mira, dijo, y su voz perdió el tono juguetón. No tenemos tiempo para historias largas. Los Uchiha están destrozando el lugar y tenemos que irnos antes de que la vieja momia que lo dirige decida usarte como cebo. Ella frunció el ceño. ¿Vieja mamá? Ya verás, dijo Sukuna secamente. Aunque no es un espectáculo agradable. Rápidamente le dio la versión corta, hubo un ataque, Sasuke estaba a salvo, pero a ella la habían secuestrado. Una trampa para Izumi. Omitió su propio papel en el conflicto mayor entre los Uchiha y la aldea. Cuando terminó, extendió la mano. Ahora, vámonos. Prefiero encontrar al enemigo antes de que nos encuentren a nosotros. Kiyomi lo miró fijamente, luego su mano. Reflexionó sobre sus palabras y finalmente concluyó que no era hostil hacia ella. Si lo fuera, casi nadie podría detenerlo. Claro, no tenía mucha idea sobre la escala de poder en este mundo. No había visto lo suficiente como para formarse una estimación informada. Y estaba evaluando a Sukuna. Ella no sabía cuánto poder conservaba del rayo Mensukuna original, además de su nombre y apariencia, que le recordaban a ese idiota de Itadori Yuji. Aún así, no le apetecía descubrirlo pronto. Por el momento, solo podía confiar en él y consolarse con la seguridad de que Sasuke estaba a salvo. De acuerdo. Pero no me voy. Tengo que ayudar a Izumi y a los demás, dijo con firmeza. No los abandonaría de ninguna manera. ¿Quién dijo que nos íbamos? Sonrió Sukuna. Vamos al corazón de la batalla, señorita. Ya lo habría hecho si no me hubiera rendido voluntariamente para rescatarla. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué viniste? Kiyomi estaba desconcertado. Su presencia allí era la mayor incógnita. ¿Por qué? Me lo pregunto ahora mismo. Al menos espero sacar algo bueno de ello. Sukuna sonrió mientras miraba a Kiyomi. Y ahí estaba de nuevo, esa mirada depredadora que había sentido en el aula. La miraba como un animal pequeño, algo con lo que jugar para divertirse. Vamos. Si pierdo la oportunidad de atacar al señor Mami, serás responsable. Sukuna le extendió la mano de nuevo, y esta vez ella la tomó, decidida a seguirle la corriente por ahora. Pero en el momento en que sus manos se conectaron, sintió un fuerte tirón que la levantó bruscamente del suelo y la depositó en sus brazos. Sus fuertes brazos la rodearon con fuerza por la cintura. Su respiración se aceleró, casi se le escapó de los pulmones por la sacudida repentina. Como puedes ver, hay una razón por la que oculto este hermoso rostro. Allá afuera, nadie conoce mi identidad. Espero que siga así, sí, su voz era magnética. Pero la agarraba con tanta fuerza que no podía moverse ni un centímetro. Tragó saliva, y su enorme energía maldita la envolvió, sumergiéndola en la oscuridad. Y para su sorpresa, no sintió asfixia ni malicia. Solo oscuridad y calor. ¿Su energía maldita era oscura, aguda y cálida? Eso no tenía ningún sentido. Entonces, podemos mantener esto en secreto. Susurró cerca de su oído. Su mente se nubló bajo el torrente de sensaciones, la abrumadora energía maldita, su fuerte agarre. Tragó saliva, pero no se resistió. Aunque la energía maldita se sentía aguda y peligrosa, era cálida, reconfortante, después del frío y duro suelo en el que había estado tumbada. Está bien. No, no se lo diré a nadie, tartamudeó. De verdad. Qué amable de tu parte. Sabía que eras buena persona. Ni siquiera te importaría hacerme una promesa al respecto, ¿verdad? Eso. ¿Hay algún problema? Prometo que no pretendo hacerte daño, solo una prueba de tu palabra. De lo contrario, creo completamente en nuestra clase, princesa de hielo. Kiyomi apretó los dientes. Los votos no eran palabras casuales, maldita sea. Pero ¿qué opción tenía? Al final ella aceptó. Genial, entonces vámonos. Se nos hace tarde.
La soltó en cuanto ella aceptó la promesa, y luego, como un novio recién enamorado, la tomó de la mano y la sacó de la habitación oscura con entusiasmo. Su mente era un completo desastre después de este breve intercambio. Justo cuando salían por la puerta, Sukuna sintió movimiento afuera. Entrecerró los ojos tras la máscara y el Sharingan brilló aún más rojo mientras la energía maldita los inundaba. Bueno, al fin y al cabo, la encontraron primero, suspiró. El Sharingan de Kiyomi cobró vida, aunque no estaba en condiciones de luchar. Tras unos instantes de espera, se revelaron sus oponentes. 3 shinobi de raíz, enmascarados. Sukuna, sin embargo, se centró solo en el que no estaba completamente enmascarado. Su boca estaba expuesta y su máscara tenía gafas colocadas. Torune Aburame. Sukuna conocía a este shinobi. Al ver a su objetivo despierto con otro shinobi a su lado, Torune y sus hombres se tensaron de inmediato. Atrápala. Eso fue todo lo que dijo, y ambos shinobi de raíz corrieron hacia Kiyomi y Sukuna a toda velocidad. El Sharingan de Sukuna siguió sus movimientos con gran detalle. Levantó la mano como si fuera un arma hacia ellos. Un segundo después, un sonido cortante resonó en el estrecho pasillo. La sangre salpicó, tiñendo de rojo las paredes de la base de la raíz. Ambos shinobi fueron partidos por la mitad antes de que pudieran cubrir la mitad de la distancia. El rostro de Torune se retorció tras su máscara. No había visto lo sucedido, no había sentido ni percibido nada. Su rostro palideció. El de Kiyomi también. Allí estaba, el Sukuna del que había oído hablar, el que había visto en Shibuya. Sintió un nudo en el estómago ante aquella visión nauseabunda. No era ajena a la sangre. Había visto su parte en su vida anterior y en esta. Pero esto era diferente. Con un solo movimiento de la mano de este hombre, los humanos fueron masacrados como cerdos. Esta era la brecha entre la gente común y monstruos como Rayomen Sukuna y Gojo Satoru. El cuerpo de Torune se movió por sí solo, una capa púrpura lo envolvió mientras un enjambre de niebla púrpura se elevaba desde su cuerpo. No era niebla. Tanto el Sharingan de Sukuna como el de Kiyomi vieron la verdad, pequeños insectos. Un Aburame, murmuró Kiyomi, todavía sin comprender lo peligrosos que eran. En efecto. Pero no cualquier Aburame. Sukuna frunció los labios con irritación. Desmantelar y Ender no eran ideales contra este tipo de ataque. Da un paso atrás, indicó Sukuna, luego juntó sus manos en una señal conjunta, para horror de Kiyomi. Espera un momento. Su corazón se aceleró, un sudor frío le corría por la espalda mientras predecía lo que este loco estaba a punto de hacer. Todo su cuerpo se estremeció bajo la oleada de energía maldita que emanaba de Sukuna. Capítulo 53, Invasión Raíz 3. Fuga. El aire a su alrededor se deformó con el calor y su energía maldita estalló hasta que las paredes parecieron temblar. Entonces, con una inhalación profunda, Sukuna exhaló un enorme torrente de llamas rugientes, amplio y abrumador, extendiéndose como un maremoto carmesí. Su alcance era similar al de la gran aniquilación de fuego de Madara, un muro de fuego ininterrumpido que llenó todo el pasillo, desde el suelo hasta el techo, avanzando con una fuerza aplastante. El calor era tan intenso que las paredes de piedra se ennegrecieron al instante y las llamas dejaron profundas cicatrices en la estructura. El enjambre de insectos mortales de Aburame Torune, que avanzaba por el pasillo, fue incinerado al instante y su chirrido se interrumpió en una explosión de ceniza y humo. El fuego no se detuvo allí, devoró todo a su paso, incluso quemando los restos retorcidos de los shinobis de raíz que Sukuna había abatido antes, dejando solo siluetas carbonizadas contra la pared. El pasillo ahora era un horno, y Sukuna permanecía inmóvil en el centro, el calor girando a su alrededor como un ser vivo. Kiyomi, casi fuera de sí, se quedó mirando la absoluta destrucción causada por ese ataque. Sinceramente, pensó que estaba a punto de usar su dominio. Se le entrecortó la respiración solo de pensarlo. Sin embargo, lo que surgió fue una versión modificada de la técnica fuga de Sukuna. La usó como un jutsu de fuego. Como él, a diferencia de Rayomen, nunca había hecho ningún voto vinculante relacionado con su fuga para fabricar una flecha de fuego,
podía usar su fuga de forma independiente. Para esta técnica también había colocado un voto vinculante muy simple, tenía que formar el sello manual del signo en Matem para liberar esta versión de fuga. Y el resultado fue impresionante. Observó las superficies carbonizadas y la destrucción total a su alrededor con expresión de satisfacción. Kiyomi se puso una mano en el pecho, intentando calmar su corazón acelerado, maldiciendo a Sukuna por el susto. Sus ojos ahora lo fulminaban con la mirada, con tanta intensidad que podría haber despertado a su Mangekyo. Si Sukuna supiera lo que Kiyomi pensaba, solo podría reír. La chica claramente no entendía la dificultad de abrir su dominio. Él aún no podía hacerlo, y mucho menos usarlo para alguien como Aburame Torune. Sin embargo, Aburame Torune no era tan débil, había logrado escapar de la poderosa imitación del jutsu estilo fuego de Sukuna. Torune irrumpió entre el calor y el humo persistentes. Quizás había sacrificado a todos sus insectos para protegerse del ataque de fuga, pues su cuerpo ahora se movía a una velocidad letal. En un abrir y cerrar de ojos, acortó la distancia entre él y Sukuna. Sukuna se tensó, listo para dispararle desde lejos, pero antes de que pudiera actuar, Torune ya estaba demasiado cerca. Entonces Sukuna notó algo, los ojos de Torune no estaban puestos en él. Estaban fijos en Kiyomi. Su mirada se posó en la mano derecha de Torune, ahora cubierta por una tenue y enfermiza capa morada. La mente de Sukuna se llenó de alarma. Rinkaichu, Sukuna conocía esta técnica. Eran una especie de insectos venenosos que habitaban en el cuerpo de Torune. Peligrosos. Sin dudarlo, corrió hacia Kiyomi, decidido a impedir que Torune la tocara. Pero al llegar a su lado, Torune se giró repentinamente y se abalanzó sobre Sukuna, con la mano envenenada a punto de alcanzarle el cuello. Sin embargo, Sukuna estaba lo suficientemente informado como para no dejar que Torune lo tocara allí, ya había previsto la finta. En el momento en que Torune cambió de dirección, la mano izquierda de Sukuna se disparó hacia adelante, agarrando la muñeca de Torune en pleno golpe, deteniendo la palma envenenada a centímetros de su rostro. En ese mismo instante, la mano derecha de Sukuna arremetió como un rayo, impactando el abdomen de Torune. Antes de que Torune pudiera reaccionar, la palma de Sukuna brilló con energía maldita y un borde escalofriante de poder surgió de ella. Adherirse. A diferencia de Dismantle, la variante de largo alcance de Shrine, Cleave solo funcionaba con el toque físico y era más fuerte que Dismantle. La técnica atravesó el cuerpo de Torune con un corte perfecto y despiadado. Su cuerpo se partió en pedazos, como si lo hubieran arrojado a una trituradora. Cayó y se esparció sobre el suelo quemado, hecho pedazos. La mente de Kiyomi daba vueltas y la sangre le revolvía el estómago. Sukuna permaneció de pie junto a los restos, respirando con dificultad. Personalmente, nunca me ha gustado esta técnica, siempre es un desastre, ay, dijo en voz baja, mirando a Kiyomi y dirigiéndole una sonrisa de disculpa que no logró ver debido a su máscara. Miró la mano que había usado para bloquear el golpe de Torune. La piel ya se estaba volviendo de un morado oscuro y feo, y una leve sensación de ardor le recorría el brazo. Pequeños insectos venenosos, el sello distintivo de Torune. Pudo ver la infección con su Sharingan. Quizás debería haber esquivado el ataque, refunfuñó Sukuna. Era perfectamente posible con Kamui. Solo había bloqueado y decidido derribar a Torune de inmediato porque Kiyomi podría haber estado en peligro. Sin pensarlo dos veces, levantó la otra mano, con la energía maldita crepitando entre sus dedos. Con un movimiento rápido, usó su propia técnica para cortar limpiamente el brazo infectado. La sangre salpicó el suelo quemado. Su rostro permaneció completamente tranquilo, ni siquiera le importó el dolor. Kiyomi, que acababa de recuperar el aliento tras el caos, jadeó con fuerza. ¿Qué demonios? Pero Sukuna ni siquiera se inmutó. Ante sus ojos, el muñón de su hombro empezó a moverse y a recomponerse. Los músculos se retorcieron, las venas se reposicionaron y la piel se selló sobre la carne nueva. En segundos, un brazo completamente intacto había vuelto a crecer, como si nada hubiera pasado. La expresión de Kiyomi pasó de la sorpresa a la confusión absoluta. Sabía que existía la técnica de la maldición inversa,
pero era la primera vez que veía a alguien regenerar extremidades amputadas con RCT. Sukuna flexionó sus nuevos dedos con indiferencia, lanzándole una mirada penetrante. Quiero aprender. Su tono sonó mucho más travieso de lo que pretendía. Kiyomi parpadeó, todavía aturdida. Sukuna se divirtió con su reacción. Planeaba burlarse un poco más de ella justo cuando sintió que los Uchiha se acercaban al centro de la base. Supongo que no tenemos tiempo entonces. Sígueme, le murmuró a Kiyomi antes de salir en esa dirección. Kiyomi también lo siguió, de todos modos no tenía otra opción. De vuelta con los Uchiha, se dirigían a la base con relativa facilidad. Izumi quizá no fuera tan talentosa como Itachi o Shisui, pero el despertar de su Mangekyo le había otorgado una altura inalcanzable en comparación con la mayoría de los shinobi del mundo. Con su Susanoo, incluso un shinobi de nivel Kage tendría problemas contra ella. Aunque esto tenía un precio, claro. Izumi no se atrevió a usar su poder ocular y arriesgarse a perder la vista prematuramente. Apenas había usado la vista aún, pero quería ser cautelosa. Danzo y Ruth no eran la única obsesión en su corazón, también necesitaba este poder para perseguir a Itachi. Tenía que descubrir la verdad, por qué Itachi hizo lo que hizo, si realmente había sido forzado, manipulado o estaba bajo un genjutsu. Sin embargo, incluso sin usar directamente sus poderes de Mangekyo, el aumento pasivo que éste otorga a un Uchiha era enorme. Siempre había sido una shinobi de tipo genjutsu, y ahora todos sus genjutsu eran mucho más poderosos. Con su recién adquirida destreza en genjutsu y la percepción que Mangekyo le había aportado, estaba arrasando en las filas shinobi de Ruth, abriendo el camino para los miembros de su clan. En un instante, atravesaron la primera línea de defensa y entraron en la base, dirigiéndose directamente hacia Danzo. Su primer instinto fue ir a salvar a Kiyomi, pero al no saber su ubicación exacta y siguiendo el plan acordado, mantuvo su rumbo, lo que la condujo a ella y al resto de los Uchiha directamente al cerebro detrás de su desaparición. Por Danzo. Capítulo 54. Invasión de Raíces 4. Los pesados pasos resonaron a través del corredor de la base Ruth, seguidos por el sonido del acero chocando y el fuerte golpe de los cuerpos golpeando el suelo. Izumi Uchiha y los demás miembros supervivientes de su clan, curtidos en la batalla, se abrieron paso a través de la última línea de guardias, con su Sharingan brillando como brasas en la oscuridad. Aunque carecían de experiencia y no eran originalmente tan fuertes, la reciente desaparición de su clan había despertado su linaje. Aunque los Uchiha fueron divididos por la mitad, con la mayoría de sus más fuertes desaparecidos, los que quedaron se habían fortalecido. Tal era el poder de su linaje. Solo despertó cuando perdieron lo que deseaban proteger. Así que, incluso con la mitad de su número, los Uchiha seguían siendo formidables. El pasillo se abrió a una cámara más grande, la oficina personal de Danzo y su espacio de mando. Y allí estaba. Danzo Chimura estaba sentado tras un escritorio bajo, con su único ojo visible fijo en ellos. Sus guardaespaldas, agentes de raíz aún en entrenamiento y un puñado de shinobi más experimentados, se interponían entre él y el Uchiha que avanzaba. Mantenía una postura erguida, con las manos cruzadas frente a él y una expresión serena. Pero eso era solo la superficie. El corazón de Danzo latía con fuerza. Ver el Mangekyo de Izumi en persona lo invadió una oleada de codicia y miedo. Ese poder, lo deseaba. Siempre lo había deseado. No logró obtener el Mangekyo de Shisui ni el de Itachi. Sin embargo, esta vez no fallaría. El poder Uchiha sería suyo. Pero ahora, al verlo directamente, comprendió la realidad de su situación. La mayoría de sus miembros de élite de la raíz habían desaparecido, habían muerto en el exterminio Uchiha perpetrado por alguien, probablemente Itachi, o seguían en misiones que él les había encomendado. Los agentes presentes ahora estaban lejos de ser suficientes para detener a una portadora de Mangekyo y sus aliados. Y había otro problema. El shinobi que había enviado para alertar a Hiruzen aún no había regresado. Ni una palabra. Ni refuerzos. Nada. Torune tampoco había regresado. Danzo contaba con que traería a la chica Uchiha,
Kiyomi, para usarla como rehén, moneda de cambio si la situación se volvía desesperada. Pero los minutos seguían pasando, y no había rastro de Torune. Danzo aún no sabía que Torune estaba muerto y que Sukuna ya se dirigía a esa habitación. Aún así, Danzo no podía dejar que su rostro delatara su inquietud. No podía permitir que estos Uchiha pensaran que tenían la sartén por el mango. ¿Entienden lo que hacen? Se está revelando el clan Uchiha, dijo con voz firme, aunque sentía un nudo en la garganta. Al atacar la raíz, traicionan a la propia Konoha. Le demuestran al Hokage que son traidores, iguales a quienes intentaron destruir esta aldea antes. El Mangekyo de Izumi giraba lentamente, con un brillo intenso e inquebrantable. El nombre de Itachi pronunciado por Danzo le repugnaba. ¿Dónde está Kiyomi? Sabemos lo que has hecho. Danzo se inclinó ligeramente hacia adelante, manteniendo un tono mesurado. Lo que he hecho es proteger esta aldea, incluso cuando Hiruzen duda. Tú, tu clan, eres un peligro. Los Uchiha solo piensan en sí mismos. Un clan maldito. Llevan años planeando una rebelión. No finjan lo contrario. Sus palabras no pretendían convencerla de su inocencia, sabía que nunca le creería. Se trataba de ganar tiempo. Cada segundo era precioso. Esperaba que Torune cruzara la puerta o que Hiruzen enviara refuerzos antes de que la situación se volviera fatal. Sin embargo, Izumi no se dejó engañar. Antes de lanzar este plan, Sukuna ya les había explicado la personalidad de Danzo. Sabía que, si se sentía acorralado, la cucaracha intentaría usar su autoridad o incluso chantajearlos para sobrevivir. Dio un paso adelante, con el poder de su Mangekyo presionando como un peso en el aire. Los otros Uchiha se desplegaron, listos para luchar. Los guardias de Danzo se tensaron, con kunais y espadas cortas listas, pero él sabía la verdad, estos no eran los soldados que necesitaba para este tipo de batalla. Estaba acorralado. Aún así, se obligó a mantener una expresión indescifrable. Si dejaba entrever siquiera una grieta, lo sabrían. Y en ese momento, la lucha pasaría de ser una batalla a una cacería. ¿Dónde está Kiyomi?, preguntó Izumi de nuevo, esta vez liberando su chakra. Con Mangekyo, incluso su chakra tenía una cualidad opresiva que repelió a la mayoría de los shinobi raíz. Danzo entrecerró los ojos. Evitaba la mirada de Izumi como si fuera una plaga. Sin un Mangekyo propio, mirarla a los ojos era una sentencia de muerte. Aún así, no le gustaba cómo se comportaban esos malditos Uchiha. Todo es por culpa de Hiruzen. Maldijo en voz baja. Este clan debería haber sido exterminado hace mucho tiempo, si tan solo él fuera el Hokage. Al no obtener respuesta, los pacientes de Izumi finalmente se estaban agotando. Justo cuando estaba a punto de atacar, una voz a sus espaldas la detuvo. Izumi Nee-chan. Todos, incluso Danzo, se sorprendieron al ver a Kiyomi corriendo hacia Izumi con una persona enmascarada siguiéndola. El cuerpo de Danzo se tensó, su mente comprendiendo la implicación. Torune estaba muerto. Sin embargo, no fue la presencia de Kiyomi lo que lo aturdió, sino la de Sukuna. Tú. Recordó a Sukuna. O al menos al hombre enmascarado que lo atacó y le arrebató el ojo a Shisui. Kiyomi, ¿estás bien? ¿Te hicieron algo? Izumi la abrazó de inmediato, y su corazón, furioso, finalmente se calmó al ver que la chica estaba a salvo. Estoy bien, Su. O sea, ese enmascarado me salvó. Dudó un momento y luego señaló hacia donde Sukuna entraba perezosamente con las manos en los bolsillos del pantalón. Todavía con la máscara puesta, pero con la manga de su camiseta suelta en un brazo, parecía completamente indiferente a la situación, lo que puso nerviosos a la mayoría de los presentes. Me sorprende que no hayan destrozado ya a este bastardo. Se acercó lentamente a Izumi y miró a Danzo rápidamente antes de decir. ¿Dónde estabas? Izumi entrecerró los ojos con irritación. Aunque los Uchiha eran una fuerza propia, no podían destruir toda la base raíz ellos solos, ni siquiera con el Mangekyo de Izumi. Esperaban la ayuda de Sukuna. Se suponía que debía traer a Kiyomi antes de que llegaran a Danzo. Llegó tarde. Oigan.
No es mi culpa que sean tan rápidos, uno pensaría que les tomaría tiempo abrir la puerta y entrar. Sin mencionar que esta chica estaba completamente inconsciente cuando llegué. Tuve que usar mi arma secreta para despertarla y luego traerla ilesa hasta aquí. Sukuna se encogió de hombros. Kiyomi la fulminó con la mirada. Sabía que algo andaba mal con la forma en que se despertó. Él hizo algo, ¿no? Tú fuiste quien me atacó. Antes de que Izumi pudiera responder, Danzo interrumpió la conversación. Miró con furia a Sukuna, o al menos a su disfraz enmascarado, con los ojos inyectados en sangre. Debería haberlo sabido, eres uno de los Uchiha. Ese clan maldito. Todos demonios. ¿Sabes lo que has hecho, muchacho? Has atacado a un anciano de la aldea. Konoha no se detendrá ante nada para erradicar a tu clan ahora. Danzo, furioso, empezó a balbucear. Sukuna no se molestó en responder. Hablar con enemigos era una pérdida de tiempo. Aunque otras veces jugaba con ellos, cuando se trataba de enemigos, su lema era claro, un buen enemigo es un enemigo muerto. Sin dudarlo, levantó la mano y lanzó un poderoso ataque de desmantelamiento. Solo los Uchiha con el Sharingan activo pudieron ver el ataque invisible, que se transformó en realidad por un instante antes de desvanecerse. Era como una sombra, una espada invisible. Al segundo siguiente, se derramó sangre. Múltiples shinobi de la raíz que protegían a Danzo fueron decapitados. Sin embargo, ni siquiera su sacrificio fue suficiente para asegurar la supervivencia de Danzo. Esta vez, Sukuna no se contuvo. No solo cortó todo a su paso, sino que incluso dejó un profundo corte en la pared. Asterisco ruido sordo. La cabeza de Danzo cayó al suelo. La sangre se esparció en un charco mientras todos los cuerpos se desplomaban. Se hizo el silencio. Nadie se atrevió a hablar. Todos estaban estupefactos. Este chico acababa de matar a la oscuridad de Shinobi sin dudarlo. ¿Tan fácil? Y entonces, como si se abriera una compuerta, comenzó el caos. Ataca, mata a todos los Uchiha. Venga a Danzo-sama. Todos los shinobi de Ruth restantes se abalanzaron sobre ellos como una marea creciente. Los Uchiha, que habían estado reprimidos hasta ahora, salieron de su aturdimiento y se abalanzaron sobre el shinobi raíz con un grito de guerra, mientras el Sharingan se encendía. Izumi permaneció cerca de Kiyomi, observando el caos con expresión atónita. No se lo esperaba. ¿De verdad fue tan fácil matar a ese viejo? ¿Para qué darle tanta importancia si iba a caer tan fácilmente? No, no es él. Es este tipo. Su mirada se posó en Sukuna. Un escalofrío la recorrió al ver ese ataque. Incluso a los Uchiha que lo vieron les resultó casi imposible esquivarlo debido a su increíble velocidad. Era un ataque extremadamente letal al que la mayoría de los shinobi no habrían respondido. Una sensación de impotencia la invadió. A pesar de poseer uno de los legendarios Mangekyō Sharingan, se sintió inferior al ver con qué facilidad ese molesto niño tras la máscara mató a Danzo. ¿Y si fuera su enemigo? ¿Y si un día se enfrentara al clan Uchiha o a la aldea? Todo tipo de pensamientos la asaltaron. Kiyomi era mejor en ese aspecto. Había visto cosas peores en ese momento. Ninguno de los dos se dio cuenta de que se avecinaba un peligro. El espacio pareció zumbar silenciosamente y una figura comenzó a manifestarse de la nada, directamente frente a Izumi. Izumi se sorprendió. Ni siquiera había sentido ninguna perturbación del chakra. Antes de que pudiera darse cuenta, una mano se dirigió directamente hacia ella y sus dedos aparecieron frente a sus ojos, extendiéndose directamente hacia su Mangekyō. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. No tuvo tiempo de esquivar ni defenderse. Esto fue demasiado rápido. Pasó de la nada. Capítulo 55, Invasión de Raíces 5. Los ojos de Izumi se abrieron de par en par, horrorizados, al ver aquello. No tuvo tiempo de esquivar ni defenderse, esto era demasiado rápido. Pasó de la nada. Ella solo podía observar esos dedos acercándose a sus ojos, listos para sacar su Mangekyō. Sin embargo, no sintió dolor. Ni siquiera sintió un tirón en el globo ocular.
Para su total incredulidad, la mano simplemente la atravesó, como si fuera una ilusión. ¿Fue una ilusión? No pudo evitar preguntarse, aunque era inútil. Para alguien con el Mangekyo Sharingan, era casi imposible ser sometido a un genjutsu, al menos, no a menos que fuera otra habilidad del Mangekyo. Solo cuando se calmó, al darse cuenta de que estaba completamente ilesa, reconoció que la figura no era otra que la de Danzo, recientemente asesinado, quien de alguna manera había vuelto a la vida. ¿Clon? ¿Una sustitución? Esos fueron sus primeros pensamientos. ¿Pero qué técnica de clonación o sustitución podría crear un cadáver con apariencia de vida? Izumi no pudo nombrar ninguna. ¿Qué es esto? Danzo estaba igualmente desconcertado. Había usado Izanagi para volver a la vida. Por suerte, activó la técnica inmediatamente cuando Izumi despertó su Mangekyo. Sin él, habría muerto. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no pude tocarla? Danzo se quedó completamente atónito. ¿Se preguntan qué pasó? Una voz repentina lo sacó de su estupor. Era Sukuna, por supuesto. Se llama Izanagi. Es una técnica de tu clan Uchiha. Una vez que despiertan su Mangekyo Sharingan, pueden usarla. A costa de su ojo, pueden manipular la realidad hasta cierto punto, burlar a la muerte, si quieres llamarlo así. Sukuna ignoró a Danzo y les explicó a Izumi y Kiyomi, mientras otros miembros Uchiha seguían luchando contra la raíz. ¿Tú, quién eres? ¿Cómo lo sabes? El corazón de Danzo estaba conmocionado. ¿Cómo podía alguien saberlo? Hacía poco que se había implantado el brazo de células Hachirama, incorporando los pocos Sharingan que había adquirido para estabilizarlo. Tras su última experiencia cercana a la muerte, Danzo había sido extremadamente cauteloso. Instó a Orochimaru a fabricar el brazo rápidamente y en cuanto consiguió el Sharingan, no tardó en implantarlo junto con las células Hachirama. No era perfecto, aún no estaba acostumbrado al brazo, pero ya podía usar Izanagi. Nadie debería saberlo. Ni siquiera sus miembros de la raíz. Fue Orochimaru, pensó Danzo. Esa era la única explicación posible. No había otra. Maldito Orochimaru. La furia de Danzo era desbordante. Había pagado un alto precio para que Orochimaru fabricara el brazo tan rápido. ¿Y esa serpiente lo había traicionado así? Sharingan. Una vez que Izumi reconoció la técnica, se quedó perpleja. ¿Otros también podrían usarla? No tenía ni idea. Al ver que uno de los ojos de Danzo estaba cubierto, se dio cuenta de que debía estar escondiendo un Sharingan allí. Sin embargo, Sukuna sabía que no era así. El brazo derecho de Danzo estaba oculto debajo de su manga, pero la forma en que lo mantenía abierto era prueba suficiente. Orochimaru ya le había implantado el brazo celular de Hachirama. Sukuna se sorprendió y molestó a la vez ante la revelación. Pensó que podría derrotar al viejo fácilmente, pero Danzo fue más rápido de lo previsto. Parece que tu último encuentro conmigo te marcó mucho, Danzo. Que te implantaran ese brazo tan rápido, conociendo a Orochimaru, te habrá costado una fortuna, dijo Sukuna con indiferencia, atrayendo la atención de todos hacia el brazo de Danzo. ¿Cómo lo sabes? Danzo apretó los dientes y preguntó. Ten cuidado. Debe tener más Sharingan en su brazo derecho. Mantente alerta. No solo puede revivir mientras Izanagi esté activo, sino que mientras tenga un Sharingan activo en su brazo, será prácticamente invencible durante aproximadamente un minuto después de revivir. Sukuna ignoró al hombre una vez más y reveló información que nadie debería haber sabido, advirtiendo a Izumi y Kiyomi. Tú, bastardo. A Danzo le hirvió la sangre. Esta persona ya le había costado mucho y ahora revelaba con naturalidad todos sus secretos, como si pudiera ver a través de él. Para un ninja, que le revelaran sus secretos no era diferente a morir. Debo estar alerta ahora, murmuró para sí mismo. Sukuna había logrado su objetivo, advertir a las chicas, poner nervioso a Danzo y, lo más importante, desviar la atención de cómo Izumi había permanecido intacta antes. Eso, por supuesto, había sido obra de Sukuna. Kamui. La había tocado justo antes de que Danzo pudiera hacerlo.
Y había más. Sukuna había estado controlando el tiempo. El minuto de Danzo acababa de terminar. Redada. Otro sonido desgarrador resonó a través de la base de Ruth mientras Danzo frente a ellos era cortado limpiamente por la mitad. Esta vez, ni siquiera habían visto moverse a Sukuna. Danzo fue destrozado como carne podrida. Tanto Izumi como Kiyomi se estremecieron, aunque se recuperaron más rápido que antes. Manténganse alerta, podría estar en cualquier lugar, gritó Sukuna, poniendo a las chicas en alerta. Eso los hizo reaccionar. La pelea no había terminado. Inmediatamente se pusieron espalda con espalda, cubriéndose los puntos ciegos. Pero Sukuna no se lo permitió. Lo siento, pero tú no. Serás un lastre en esta pelea. Ve a descansar un rato, nosotros nos encargamos de él. Sukuna refunfuñó antes de agarrar a Kiyomi a la velocidad del rayo. Antes de que ninguna de las dos pudiera reaccionar, Kiyomi fue engullida por un vórtice y aterrizó en un lugar completamente diferente. Esta era la dimensión Kamui. ¿Qué? Su mente se acortó de nuevo. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba ahora? De vuelta en la base de la raíz, Izumi entró en pánico al ver esto. Miró fijamente a Sukuna, como exigiéndole, mejor explícamelo o estás muerto. Sukuna dudaba que pudiera cumplir esa amenaza, pero rápidamente la tranquilizó. Kiyomi estaba a salvo, la había apartado porque esta batalla era demasiado peligrosa para ella. Izumi asintió a regañadientes. Juntos, ella y Sukuna se giraron, buscando a Danzo. Segundos después, Danzo reapareció a cierta distancia, completo de nuevo. El cuerpo que habían cortado se desvaneció en el aire. Su brazo derecho estaba ahora desnudo, revelando la grotesca visión de 4 Sharingan incrustados a lo largo. Y cuando levantó la cabeza, las vendas sobre su ojo izquierdo habían desaparecido, revelando otro Sharingan que los miraba fijamente. Los ojos de Izumi se abrieron de par en par al ver el brazo de Danzo. Esos Sharingan pertenecían a los miembros de su clan. Sintió náuseas. Quedan 5, murmuró Sukuna, chasqueando la lengua. El Mangekyo de Izumi giró peligrosamente. Entonces lo mataremos 5 veces más. Técnicamente 6, pero ya entiendes el procedimiento. Danzo no perdió tiempo. Sus manos atravesaron los sellos con dificultad y una ráfaga de viento explotó hacia ellos. Maldito sea su chía, toma esto, estilo viento, balas de vacío. Docenas de pequeños proyectiles de viento de alta velocidad se abalanzaron sobre ellos. Sukuna, usando el rastreo mejorado de su Mangekyo, los esquivó con facilidad, aunque algunos los rozaron y se estrellaron contra las paredes. Izumi se movió al instante, fijando su Mangekyo en Danzo. El aire tras él se deformó, el espacio se plegó sobre sí mismo al formarse una esfera negra. La atracción fue inmediata, arrastrando astillas, escombros e incluso a Danzo hacia ella. Otra vez esa habilidad. Sukuna solo había visto brevemente la habilidad Mangekyo de Izumi. Le gustó. El poder de crear agujeros negros era formidable. Danzo clavó un kunai en el suelo, anclándose, y contraatacó con liberación de viento, esfera de vacío, disparando al agujero negro para liberarse. Al ver que un solo estilo de viento podía dispersarlo, las expectativas de Sukuna sobre su habilidad Mangekyo se desvanecieron. Parecía más débil de lo que pensaba. Lo que él no sabía es que Izumi había hecho eso intencionalmente, exponer una debilidad falsa para conservar su poder y engañar a Danzo. Sukuna aprovechó la oportunidad. Se lanzó hacia adelante como un rayo. Su desmantelamiento destrozó el suelo, con cortes invisibles que se dirigían hacia Danzo. Pero esta vez, Danzo tenía un Sharingan. Captó un destello del ataque y se giró a un lado, esquivándolo por poco. Aún así, le dejó una herida profunda. Así que, con el Sharingan, puedo verlos. Danzo estaba eufórico. Esta era la técnica que más temía, pero si podía ver los cortes, podía esquivarlos. En cuanto a Izumi, sus agujeros negros eran peligrosos, pero frágiles. Aún así, se mantendría cauteloso. TSK. Sukuna chasqueó la lengua.
Un usuario de dojutsu era su peor rival, podían ver sus cortes invisibles. Aún así, el siguiente ataque de Sukuna, un rápido corte ascendente al cuello, impactó con precisión. La cabeza de Danzo rodó por tercera vez. A esa velocidad, incluso si Danzo pudiera esquivar un golpe, varios cortes serían imposibles de evadir, solo alguien como Minato podría lograrlo. Nuevamente Danzo reapareció, esta vez más lejos y ya moviéndose. Quedan 4. Recuerda entretenerlo un minuto antes de matarlo, sonrió Sukuna. Izumi asintió, aunque la ira la ardía en su interior. Los Sharingan incrustados en el brazo de Danzo pertenecían a los miembros de su clan. El rostro de Danzo estaba sereno, pero sus ataques se intensificaron. En un Sunsin, apareció ante Izumi, lanzando un kunai. Ella se apartó, y Mangekyo abrió otro agujero negro a sus pies. Este se formó más rápido, succionando el suelo como una mandíbula chasqueante. Danzo saltó, pero el desmantelamiento de Sukuna lo atravesó, obligándolo a salir y abriéndole el pecho. Su cuerpo desapareció nuevamente. Quedan 3. Danzo reapareció más arriba esta vez, encaramado en una pared rota como un depredador. Sus manos se difuminaron entre los sellos. Liberación de viento, gran esfera de vacío. Una enorme bola de viento comprimida atravesó la habitación. Sukuna no actuó. Matar a Danzo antes de que terminara su minuto fue inútil. Molesto, pero necesario. Mantuvo la distancia. Izumi ya se movía, teletransportándose en microráfagas, usando sus agujeros negros como potenciadores de velocidad de corto alcance. Apareció detrás de Danzo, con un kunai apuntando a su cuello. Pero Danzo, anticipándose, giró y la agarró de la muñeca, intentando estrellarla contra la pared. Sukuna intervino. Su mano se disparó hacia adelante, tocando el torso de Danzo, Ender. La sangre salpicó mientras el cuerpo de Danzo se abría en diagonal. Quedan 2. Capítulo 56, Invasión de Raíces 6. La figura de Danzo apareció de nuevo tras ellos sin hacer ruido. Estaba completamente irritado y enojado. Ese último ataque ni siquiera lo había previsto. Ni siquiera pudo tocar a ese mocoso enmascarado antes de ser cortado en pedazos. ¿Qué clase de técnica usa ese mocoso? Los años de experiencia y conocimiento de Danzo no lo habían preparado para algo así. Apenas podía sentir alguna fluctuación de chakra cuando ese chico enmascarado lo atacó, por lo que solo tuvo una ventana muy pequeña para esquivar después de ver solo un destello de sombra negra de esos ataques cortantes. ¿Qué clase de jutsu era ese? Le era imposible comprenderlo. Podía hacer algo similar con el estilo de viento, sin embargo, como maestro de la liberación de viento, sabía que no se trataba de una técnica de viento en absoluto. ¿Cómo se suponía que alguien contrarrestaría algo así? Solo podía verlo gracias a este Sharingan robado, de lo contrario, ¿qué pasaría con la gente normal? No tendrían otra opción que morir. Eso fue un Kekkei Genkai o un Kekkei Mora. Danzo se sentía extremadamente reacio en ese momento. ¿Por qué alguien así tenía que atacarlo? ¿Qué había hecho él, Danzo, para merecer esto? No, ya no soy inferior a nadie. Yo también poseo el poder legendario. Rugió. Esta vez, su expresión era más aguda, más decidida. Hizo sellos manuales más rápido de lo que podían parpadear. Liberación de madera, el vínculo del árbol florece. Unas raíces gruesas brotaron del suelo, envolvieron las piernas de Sukuna y atacaron a Izumi. ¿Qué? Izumi volvió a quedar desconcertada. Ahora este hombre usaba el estilo madera antes de que fuera el Sharingan de su clan. ¿Cómo era posible que esta persona fuera un anciano a estas alturas? Maldito bastardo. El Mangekyo de Izumi se encendió, un agujero negro se manifestó frente a ella para tragarse las raíces entrantes, pero la tensión se mostró en su rostro, el uso a gran escala de su habilidad pasó factura. Sukuna, sin embargo, los atravesó sin más. Mientras algo lo tocara, podía usar hendidura, y hendidura era la técnica más poderosa. Abrir estas raíces y enredaderas era pan comido para él. Sin embargo, Danzo ya se acercaba, con su kunai brillando tenuemente. Sukuna, con un solo movimiento de dedo,
lanzó un desmantelamiento a distancia. Danzo estaba tan cerca que no pudo esquivar el ataque y fue cortado por la mitad. Sin embargo, fue entonces cuando una fuerte bocanada de humo salió de su cuerpo, revelando que este Danzo era solo un clon de sombra. Sukuna ya lo sabía. Danzo no era tan tonto como para acercarse a él de nuevo después de haber muerto 4 veces a manos suyas. El verdadero Danzo no estaba lejos, preparando otro jutsu. Sin embargo, fue entonces cuando Izumi apareció frente a él. Estilo fuego, jutsu bola de fuego. Le lanzó a Danzo el jutsu más sobrevalorado de la serie, que por supuesto él esquivó. Sacando shurikens, sopló sobre ellos, deformando su chakra de naturaleza viento a su alrededor, rotándolos más rápido como un juguete inquieto. Sukuna realmente recordaba esta técnica del anime, pensaba que era bastante genial. Sin embargo, tal vez Izumi no estaría de acuerdo, especialmente cuando esos discos giratorios, más afilados que cuchillas, se acercaban a ella rápidamente. El Mangekyo de Izumi calculó su trayectoria. Esquivó a los 2 primeros y atrapó al último en el aire con su kunai. Sukuna le lanzó varios cortes de desmantelamiento a Danzo, pero este ya había aprendido a no quedarse quieto mucho tiempo. Inmediatamente después del golpe, estalló en una nube de humo, revelando que se trataba de otro clon. Jutsu de bala de viento. Danzo apareció un poco más lejos de Sukuna, lanzando ya un ataque a larga distancia. Con su Mangekyo, seguir la trayectoria de esas balas de viento era un juego de niños para Sukuna. Giró ligeramente su cuerpo para esquivar las balas de viento entrantes y luego envió algunos desmantelamientos más a Danzo. Los desmantelamientos de Sukuna eran rápidos, incluso más rápidos que los de Rayomen Sukuna, una compensación por su naturaleza precisa sobre la destructiva de Rayomen. Danzo no pudo esquivar completamente esta técnica, sin embargo, evitó la mayor parte del daño al anticipar un espacio entre los cortes y moverse hacia él. Sukuna estaba un poco irritado. El Sharingan era realmente una trampa. Si Danzo hubiera tenido un Byakugan, estaba seguro de que no habría podido hacer eso. El Sharingan era una excelente predicción en una pelea. Quizás. Sukuna reflexionó sobre liberar su atadura del 50%. La última vez que lo hizo fue durante la masacre Uchiha, y sabía que si lo hacía ahora, su poder sería mucho mayor, ya que su control sobre la energía maldita y el refinamiento de su técnica estaban a otro nivel gracias al destello negro que le lanzó a Itachi y a la incansable práctica posterior. Sin embargo, decidió no hacerlo. Podría haberlo hecho si hubiera luchado solo contra Danzo, pero con Izumi, la presión estaba dividida por igual. De hecho, la pelea transcurría con bastante fluidez, ni siquiera había usado su Kamui una vez. Sus meditaciones terminaron cuando vio a Izumi aparecer al otro lado de Danzo, sus manos formando un sello muy familiar. Entrecerró los ojos. Ya había visto esto antes. El Mangekyo cerrado de Izumi se abrió y la sangre goteó de él. Tsukuyomi. Aunque Danzo había estado en guardia contra el genjutsu de Izumi, aún se encontraba en el espacio Tsukuyomi, atado a un pilar. A su alrededor estaba Izumi, dispuesto a torturarlo durante 3 días y 3 noches. Había estado deseando usar esta técnica con Danzo. Quería respuestas, y aquí tenían tiempo suficiente para una larga y sangrienta conversación. Sin embargo, fue entonces cuando el Danzo que estaba frente a ella desapareció. Sukuna también vio el cuerpo de Danzo desaparecer fuera del genjutsu. Otra vez Izanagi, es la 6ª vez. Solo queda una. Danzo reapareció poco después, jadeante y en mal estado. Mantener a Izanagi durante tanto tiempo le había pasado factura. Al menos este Danzo no era tan viejo como en Shippuden. Sin embargo, unos años no iban a impedir que la edad lo alcanzara. Ahora estaba perdiendo ritmo. Todos los Sharingan de sus manos estaban cerrados. Solo le quedaba uno en la cuenca del ojo. Ese tampoco era un Mangekyo, sino un Sharingan común y corriente de 3 tomoe. Justo cuando Sukuna y Izumi estaban a punto de moverse juntos, sintieron que el chakra brotaba de Danzo. No, ahora no. Danzo apretó los dientes. Era su mano, raíces, ramas, enredaderas y hojas comenzaron a crecer de ella.
Las células Hachirama dentro de su cuerpo se descontrolaban sin la supresión que proporcionaba el Sharingan. Danzo no se demoró y se cortó con decisión su propia mano derecha. Los ojos de Izumi no vacilaron, ya no. Había visto suficiente como para no sorprenderse por nada. No me queda más tiempo. ¿Te importaría salir un rato? Hablemos cuando termine esta pelea, ¿de acuerdo? Tengo una oferta que no podrás rechazar. Sukuna sonrió. A Baku no pareció gustarle, pero por desgracia, no pudo hacer nada al respecto. Sukuna también le había sellado las piernas con un ataque a larga distancia. Aunque Sukuna dudaba que pudiera retener a la bestia por mucho tiempo. Para asegurarse de que se quedara al menos hasta que acabara con Danzo, se agachó y apoyó la mano en el suelo. Usando una versión inversa de hendidura, creó una red de cuerdas alrededor de Baku. Pocos, terminados. Quédate, vuelvo pronto. Sonrió, aunque la sonrisa estaba oculta tras la máscara. Izumi, al ver esto, simplemente negó con la cabeza. Ya estaba acostumbrada a las travesuras de este chico. Y mientras todo esto ocurría, tanto Sukuna como Izumi se dieron cuenta de que Danzo aún no había regresado. ¿Ese tipo se escapó? Capítulo 57, Invasión de Raíces 7. Está huyendo. Sukuna percibió las emociones negativas a su alrededor, algo sorprendentemente difícil de percibir cuando otras personas luchaban cerca, especialmente con los miembros de la raíz retenidos por los Uchiha. ¿Dónde está?, preguntó Izumi con ansiedad, temerosa de que se escapara. No te preocupes, no se escapará, respondió Sukuna con indiferencia y luego echó a correr hacia afuera. Izumi, por supuesto, lo persiguió. Y, efectivamente, Danzo intentaba huir. Con todo su Sharingan perdido, ya no podía seguir luchando. Tenía que salir de la base y esconderse en la aldea. Informar a Hiruzen de lo que había hecho el traicionero clan Uchiha. Desafortunadamente para él, al salir de la base, se topó con la razón por la que ninguno de sus shinobi de la raíz pudo contactar al Hokage, la barrera de Sukuna estaba allí. Una barrera. El rostro de Danzo se ensombreció. Aunque no tenía ni idea de qué tipo de barrera era, una cosa era segura, esta era la razón por la que ninguno de sus shinobi de la raíz había regresado con refuerzos de Hiruzen. También era una barrera diferente a todo lo que había visto antes, un muro de energía oscura y brillante. Era chakra, por supuesto, pero tenía algo diferente. Se sentía mal. Presionó la palma contra ella, sintiendo la extraña fuerza ondularse bajo su tacto. Retrocedió, formando sellos con una sola mano, utilizando todos los jutsus que conocía capaces de penetrar. Elemento fuego. Elemento viento. Incluso sus balas de vacío. Nada. La barrera ni siquiera parpadeó. Danzo apretó los dientes. Esta no era una técnica de sellado común. Alguien la había puesto allí específicamente para atraparlo. No pueden ser los Uchiha, ellos no tienen este tipo de jutsu. Danzo no podía creerlo, así que tenía que ser esa persona enmascarada. Fue entonces cuando oyó pasos. Danzo se giró, jadeando. Izumi Uchiha emergió primero de las sombras, con Mangekyo brillando como una maldición en la penumbra. Sukuna lo siguió, con su actitud despreocupada como siempre, pero su presencia cargaba con la misma opresión que Danzo había sentido en la batalla anterior. Claramente, este chico enmascarado no podía tener más de 10 años, así que ¿cómo era tan fuerte? ¿Y ese extraño jutsu? Danzo no lo entendía. Danzo enderezó la espalda a pesar de sus heridas, obligándose a parecer tranquilo. ¿Crees que me has acorralado?, dijo con voz firme pero ronca. ¿Pero atacarme, atacar a un consejero del Hokage, te das cuenta de lo que has hecho? Esto es traición de primer orden. Izumi ni siquiera se inmutó. ¿Tú obligaste a Itachi a hacerlo? Solo le importaba saber la verdad. Itachi, sí, debe ser él. Debe estar detrás de esto. Maldito sea. Se suponía que debía acabar con todos ustedes, malditos Uchiha, e incluso le dejé una salida, perdonando a sus hermanos. La voz de Danzo se volvió aún más fría. Entonces, eras tú.
La voz de Izumi también era fría como el hielo. No hice nada, fue Itachi. Todo él. Solo le dije lo que había que hacer. Tú y tu clan, la aldea nunca habría estado a salvo. Lo hizo solo, reprendió Danzo. No usaste el de Shisui. Justo cuando Izumi estaba a punto de preguntar más, Sukuna intervino a un lado. No tenemos tiempo para esto, la aldea tarde o temprano se dará cuenta de que algo no va bien. Date prisa, regañó a Izumi con impaciencia. Izumi lo fulminó con la mirada. Sin embargo, esta vez, extrañamente, Sukuna no se inmutó, la siguió mirando con la misma intensidad. Al final tuvo que ceder. ¿Qué importaba? No podía cambiar el resultado. Sin embargo, deseaba saber al menos si era culpa de Itachi. Si Itachi había sido controlado, entonces era inocente. Oh, bien. Bien. Debería importarte, respondió Danzo, entrecerrando el ojo al oír lo que Sukuna había dicho. Cuando Hiruzen se entere de esto. Sukuna lo interrumpió con una risa fría. Si Hiruzen Sarutobi se entera de esto, él también morirá. Pero no lo hará. Porque tú no estarás allí para contárselo. La mirada de Danzo se posó en él, estudiando al extraño que había estado abriéndose paso a través de la raíz como si nada. Tú no eres de esta aldea. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. La estabilidad de Konoha está en juego. La gente como ella, asintió hacia Izumi, solo trae destrucción. Izumi se acercó un paso más, entrecerrando los ojos. La única destrucción aquí eres tú, Danzo. No se puede discutir con ese viejo. Eres como una plaga. Konoha está mejor sin ti. No nos culpes, hacemos todo esto por Konoha. Sukuna se encogió de hombros. Danzo casi escupió sangre ante esa línea. ¿Por qué me resulta tan familiar? El labio del anciano se curvó en una leve sonrisa burlona, ocultando su creciente pánico. ¿Crees que matarme cambiará algo? ¿Crees que la corrupción termina aquí? No. Solo le darás al Hokage una razón para exterminarlos a todos. La sangre de tu clan volverá a empapar esta aldea. La expresión de Izumi no vaciló, pero sus dedos se apretaron a su costado. Sukuna rió entre dientes, ladeando la cabeza. Para ser un hombre sin un brazo y un ojo, qué fanfarrón. Sin embargo, hay algo que nunca podrás entender sobre los Uchiha, ni siquiera codiciando su poder. Este clan se fortalece con cada derrota. Fuiste tú quien cavó su propia tumba desde el principio, idiota. Aún puedo acabar con esto, dijo Danzo, con un tono repentinamente más frío. Si muero, me aseguraré de que vengas conmigo. La sonrisa de Sukuna se ensanchó. Ahora sí que vamos por buen camino. Danzo respiró hondo. Su última carta del triunfo, el sellado de los 4 símbolos invertidos. Había planeado usarlo solo si no había otra opción, y esta era la solución. Lentamente, la tinta comenzó a extenderse por su piel, brillando tenuemente, ascendiendo desde su pecho hasta el brazo que le quedaba. Sukuna entrecerró los ojos. Lo reconoció al instante. TCH, viejo pesado. Murmuró con irritación y se acercó a Izumi para evitar que se evaporara en el inminente ataque de borrado de materia que Danzo iba a lanzar. Pero antes de que pudiera moverse, el mangekyō de Izumi se encendió con una intensidad repentina y cegadora. El espacio entre ella y Danzo se deformó, y un vacío negro y arremolinado comenzó a formarse, una atracción gravitacional tan fuerte que incluso el aire parecía inclinarse hacia él. Los ojos de Danzo se abrieron de par en par que. La atracción lo atrapó al instante, arrastrándolo hacia adelante. La tinta del jutsu de sellado aún se extendía por su cuerpo, pero su figura ya estaba siendo destrozada por la inmensa fuerza. Se quedó sin aliento mientras intentaba resistirse, arañando el suelo con los dedos. Él, con todo su chakra restante, usa un poderoso ataque de viento hacia el agujero negro como lo hizo antes. Sin embargo, para su horror, esta vez no funcionó. Los ojos de Sukuna se abren de par en par al darse cuenta de que Izumi había fingido su ataque antes. La voz de Izumi era tranquila, casi silenciosa. No más oportunidades. Muere.
De una vez por todas. Las últimas palabras de Danzo se perdieron cuando el agujero negro lo engulló por completo, devorándolo antes de que su técnica pudiera terminar. El silencio se apoderó de la zona, salvo por el sonido de la lucha que aún se desvanecía desde el interior de la base. Sukuna dejó escapar un silbido bajo. Enérgico, con razón Itachi huyó. Los ojos de Izumi lo miraron con una mirada asesina. La idea de alimentar a ese mocoso molesto con su agujero negro era tan deseable ahora. Podía apostar uno de sus mangekyō a que sí. Izumi cerró los ojos, dejando que el mangekyō se desvaneciera. Traigan de vuelta a Kiyomi. Sukuna sonrió con suficiencia. ¡Qué prisa! Acabemos con este desastre primero. Evitémosle a la chica toda la sangre y más muertes por una vez, yo también tengo mucho que saquear en esta base. Sukuna canturreó mientras cruzaba las manos tras la cabeza y, con actitud alegre, regresaba directamente a la base. Y había una buena razón para su alegría, la muerte de Danzo. ¿Por qué no alegrarse? Si fuera por él, distribuiría folletos por las naciones elementales para unir a la gente y participar en esta feliz ocasión. Cantaba la canción de la muerte de Chimura a los niños de la aldea con pompones en las manos. Escribía la historia de esta gran victoria con tiza en cada pared dentro de los límites de Konoha. Sin duda, este fue un buen día. Suspiro. Izumi simplemente suspiró, demasiado cansada y agotada de chakra para comentar las payasadas del excéntrico chico. Capítulo 58. Victoria. Fuga. Las llamas consumieron la otrora oscura y fría base de la raíz, quemándola por dentro y por fuera, sin dejar rastro. Ni los cadáveres, ni las innumerables acciones oscuras de Danzo, ni los horrores perpetrados por la raíz. Todo se había ido. ¿O lo fue? Sukuna se había asegurado de que no fuera del todo así. Aunque quemar las pruebas era necesario, guardó todo lo útil que Danzo había dejado. Desde los actos oscuros cometidos por Danzo y el Consejo Superior de la aldea, incluido su querido tercero Kage-sama, hasta los registros de la misión de los asesinatos y traiciones de Ruth llevadas a cabo durante años, todo estaba ahora en sus manos. Una reserva muy potente de material de chantaje para el futuro si lo necesitaba, o pruebas para justificar sus acciones si la situación lo exigía. Y eso no fue todo lo que ganó en la base. Técnicas de sellado de Uzumaki, copias de muchos jutsu prohibidos, información clave reservada solo para la alta gerencia de la aldea, jutsu específico del clan, materiales como metal de chakra, células de Hachirama y mucho más. El lugar era nada menos que una mina de oro. Danzo había estado ocultando mucho más de lo que Sukuna creía inicialmente. Los cimientos de Ruth eran más profundos, oscuros y corruptos de lo que había imaginado. Danzo también había estado sentado sobre activos y dinero en efectivo por un valor equivalente al de una pequeña aldea escondida. Viejo bastardo codicioso. Sukuna no pudo evitar chasquear la lengua ante eso. Aunque algunos Uchiha deseaban participar del botín, todo el botín fue entregado a Sukuna. Según lo acordado, este era el pago por salvar a Kiyomi y ayudar al clan Uchiha a luchar contra Danzo. Pero había otras razones por las que recibió todo, para asegurar su silencio sobre lo que el clan Uchiha había hecho allí. Si se supiera, Sukuna no se vería afectado en lo más mínimo. Los Uchiha ni siquiera conocían su verdadera identidad. Sin embargo, el clan mismo sería aniquilado la próxima vez. Esto no era solo un pago por su participación, sino también para comprar su silencio. Otra razón, Sukuna aún no les había contado sobre Itachi. El clan aún quería vengarse del hombre que había aniquilado a la mitad de su clan, y la única pista que tenían era Sukuna. Una vez hecho todo, Sukuna prendió fuego a la base subterránea de la raíz con su fuga, junto con todos los cadáveres y las pruebas restantes. Todo quedó reducido a cenizas, para nunca más ser encontrado. Deberías irte primero. Tendré que quedarme hasta que se apaguen los incendios. Salir temprano desactivaría la barrera, y los shinobi de afuera podrían notar las llamas, le dijo Sukuna a Izumi, quien ahora era oficialmente el portavoz del clan Uchiha. Con los Uchiha, las cosas eran sencillas, el más fuerte controlaba el clan. En general. Izumi asintió, entendiendo. Una vez que recuperó a Kiyomi,
quien estaba de mal humor porque no le habían permitido pelear con Danzo. Ella, junto con el resto de los miembros del clan Uchiha, se dio la vuelta y regresó a casa. Mañana a las 6. Si llegas tarde, no habrá clases de genjutsu para ti, dijo Izumi con indiferencia antes de irse, dibujando una amplia sonrisa en el rostro de Sukuna. Pasó otras 2 horas allí, esperando a que el fuego se apagara antes de regresar al pueblo. Qué extraño que no haya encontrado a Sai ni a su hermano aquí, reflexionó mientras terminaba las cosas. Había buscado a Sai y a Sin en la base, incluso revisando entre los cadáveres, pero ninguno estaba allí. Lo más probable es que aún no los hayan llevado a Raíz o que estuvieran en alguna misión. Pero a los 7 u 8 años, ¿qué clase de misión podrían estar llevando a cabo?, reflexionó Sukuna. El clan Uchiha, mientras tanto, estaba eufórico. Marcharon de regreso a casa con orgullo victorioso en sus pasos. Esta batalla les había levantado la moral tras la masacre de Itachi. Fue una gran victoria, sobre todo tras descubrir que Danzo había sido el responsable de su sufrimiento. Aunque muchos sospechaban que los otros altos mandos, e incluso el Hokage, estaban involucrados en la caída del clan, los acontecimientos de esa noche prácticamente lo habían confirmado. Sin embargo, nadie se atrevió a expresarlo en voz alta. Todos conocían su posición. No era momento de actuar imprudentemente, sino de reunir fuerzas en silencio. Aún así, eso no significaba que no pudieran disfrutar de su triunfo. Danzo había sido uno de los culpables de su tragedia. Su muerte fue solo el comienzo de su venganza. Tarde o temprano, encontrarían a Itachi, y entonces él también enfrentaría su ira. Todos estaban felices. Todos, excepto uno. Kiyomi era la única que fruncía el ceño entre el alegre clan de ojos rojos, frustrada porque se había visto obligada a esconderse en lugar de luchar. Solo tenía 8 años, pero en su interior aún conservaba los recuerdos de una niña de casi 18. Para ella, ser tratada como una niña era exasperante. Mientras el clan se reagrupaba, Izumi la notó de inmediato. Se apresuró a acercarse, con su mangekyō aún brillando débilmente por el cansancio, pero su preocupación era genuina. Kiyomi la llamó, agarrándola por los hombros. ¿Estás bien? No te hizo daño, ¿verdad? ¿Él o sus hombres hicieron algo? Antes, Izumi no había tenido tiempo de preguntar nada más que una mirada rápida para garantizar la seguridad de Kiyomi. Ahora, todas sus preocupaciones se desbordaron. Kiyomi negó con la cabeza rápidamente. No. Estoy bien. Ni un rasguño. Izumi dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Te apresaron justo delante de nuestras narices. Me temí lo peor. Kiyomi apretó los labios. Dije que estoy bien. Pero. Miró al resto de los Uchiha, que seguían celebrando. Su tono se endureció. No entiendo. ¿De qué se trataba todo esto? ¿Quién era ese hombre exactamente? ¿Por qué el clan lo arriesgó todo para atacarlo? ¿Por qué me atacaron? Izumi parpadeó, sorprendida. ¿Ese enmascarado no te dijo nada? No. Ese imbécil me despertó, ni siquiera sé cómo. Sentí como si me ardiera la nariz. Luego me arrastró hasta ustedes antes de arrojarme a ese espacio suyo. Fue horrible, espetó Kiyomi, desbordando de frustración. En un momento estaba en casa, y al siguiente, los shinobi enmascarados me arrastraban. Entonces quedé atrapado dentro de su. O sea, esa extraña dimensión que usaba el enmascarado. No tengo ni idea de qué era. Simplemente me dejó allí mientras todos los demás luchaban. Ni siquiera sé por qué. Izumi resopló en voz baja para sí misma. Claro que esa mocosa no le explicó nada a Kiyomi, solo la arrastró como si fuera un fardo. Espera. ¿Quieres entrenar en genjutsu, verdad? Te daré un genjutsu excelente para practicar. Sonrió para sí misma, ya planeando vengarse de todas las veces que Sukuna la había molestado hoy, especialmente de ese último comentario sobre Itachi. Su expresión se suavizó al ver la seriedad de Kiyomi. Bajó la voz. Ese hombre era Danzo Chimura.
Un asesor del ocaje, pero más que eso, era la sombra que manejaba los hilos tras la aldea. Quería que el clan Uchiha desapareciera. Esta noche, lo acabamos, y con él, con la mayor amenaza para nuestro pueblo. Kiyomi frunció el ceño. Entonces, ¿él ordenó los ataques? ¿Él es la razón por la que nos cazaron a Sasuke y a mí? Espera, ¿estuvo él detrás de lo que hizo Itachi esa noche? Su mente daba vueltas, recordando la corrupción del Consejo de Jujutsu en su mundo anterior. Inmediatamente captó el paralelismo. Izumi asintió con firmeza. Sí. Fue él. En cuanto a Itachi, aún no lo sé, pero sin duda Danzo estuvo involucrado. Lo oí de su propia boca. Kiyomi guardó silencio, procesándolo todo. Entonces, su tono se endureció. ¿Y el enmascarado? El que me ayudó. Tenía mi edad, ¿verdad? ¿Quién es? Izumi entrecerró los ojos ligeramente. No lo sabemos. Es poderoso, peligroso, pero por alguna razón, se puso de nuestro lado. Incluso nos ayudó contra Danzo al final. Kiyomi apartó la mirada, ocultando su expresión. Sabía mucho más sobre Sukuna de lo que Izumi jamás podría imaginar, su verdadero nombre, sus poderes malditos, verdades que ningún Uchiha podría comprender. Pero el juramento que los unía la obligó a guardar silencio. Ese bastardo me engañó para hacerme un juramento vinculante cuando no estaba lista. Un descarado. Me vengaré de él. Rey de las maldiciones o no, me da igual. Su orgullo Uchiha se erizó. ¿Qué podía hacer? ¿Matarla? Ya había muerto una vez. No era para tanto. Él me ayudó, admitió Kiyomi en voz baja, casi para sí misma. A pesar de toda su furia, irritación y orgullo, no podía negarlo. Y la dejó confundida. TSK, chico molesto. Izumi la observó, pero decidió no insistir. Quien quiera que sea, lo vigilaremos. Por ahora, lo importante es que estés a salvo. Kiyomi apretó los puños. ¿A salvo? Me apartaron. ¿Qué podría pasarme? Yo también quería luchar, Izumi. Quería estar contigo. Estar con todos ellos. Su voz se quebró, la frustración se desbordó. Pero en cambio, era inútil. Débil. Solo alguien a quien proteger. La mirada de Izumi se suavizó. Kiyomi. No. Kiyomi negó con la cabeza. No lo entiendes. Siempre me dicen que me quede atrás. Que espere. Que me esconda. Ya no quiero eso. Quiero luchar contigo. Quiero hacerme lo suficientemente fuerte para que nadie pueda volver a apartarme. Ay, ni siquiera es una adolescente y ya tiene tantos problemas. A este paso, no conseguirá ningún hombre en el futuro, murmuró Izumi como una hermana mayor preocupada por las perspectivas de su hermana pequeña. Ante esto, se formó una marca en la frente de Kiyomi. Espera, ¿qué pasa con Sasuke?, espetó de repente, con la ira transformándose en claridad. Recordó que lo habían herido. No te preocupes. Ese mocoso enmascarado también curó a Sasuke. Está como nuevo. Solo descansa de la pérdida de sangre. Está a salvo, la tranquilizó Izumi con calma. Kiyomi dejó escapar un largo suspiro. Pero su mente volvió a Sukuna. ¿Qué buscaba? ¿Ayudarla, ayudar a Sasuke, incluso ayudar a todo el clan Uchiha de esta manera? ¿Cuál es su ángulo? Capítulo 59. Salva a Lolinata. Una vez que Sukuna terminó con la limpieza post-mortem, fue a lavarse, asegurándose de que no hubiera forma de rastrearlo por huellas, olor o cualquier otra cosa. Para cuando regresó a Konoha, ya era de noche. El cielo vespertino sobre la aldea era tan hermoso como siempre, lo que le impidió ir directo a casa. En cambio, se quedó allí admirando el intenso resplandor naranja hasta que el sol se puso por completo. Desde lo alto del monumento al Hokage, contempló las bulliciosas calles de Konoha. Incluso a esa hora, el pueblo estaba tan animado como siempre. A veces se preguntaba cómo habría sido si hubiera nacido y crecido en otra aldea escondida.
Sabía que Konoha era la mejor en cuanto a condiciones de vida, pero ¿cuánto mejor? Se preguntaba cómo sería vivir en un desierto, entre montañas rocosas, o quizás en una tierra llena de ríos y lagos. El bosque no está tan mal, reflexionó. Recordando la última vez que no logró llegar a casa antes del atardecer y el horror del mami no jutsu de su madre, interrumpió sus meditaciones y se preparó para regresar. También tuvo que ordenar las cosas que había recibido de Danzo. Demasiado trabajo y muy poco tiempo. Oye, ojos blancos. ¿Vas a llorar ahora? Sus pasos se detuvieron. Estaba a medio camino de casa cuando oyó esto. Parpadeando, miró a su alrededor y se encontró con una loli familiar en apuros. ¿No te crees mejor que todos, Yuga? Añadió otro, empujándola. Vio a Hinata, con su linda cara al borde de las lágrimas, rodeada de unos chicos. Sin duda eran mayores que él, quizá de 10 u 11 años. Hinata negó con la cabeza, con los ojos brillantes. Por favor, para. Susurró, aferrándose las mangas con sus pequeñas manos. Vaya. ¿Por qué ahora? Sukuna suspiró. Era la típica situación de abuso de callejón. Sabía que Hinata había pasado por algo así, pero no fue cuando era más joven. Ya debería haber parado, ¿no? Sukuna se quejó. Ya sabía que si dejaba de moverse, lo que le esperaba en casa no sería agradable. La culpa es de Hinata, sinceramente. Es demasiado amable y tierna. Casi demasiado, y estos chicos se aprovechan de eso. No devolvió el golpe, no alzó la voz, ni siquiera me miró fijamente. Eso solo hizo que los chicos se rieran más fuerte. Sukuna ya veía cómo terminaría esto. ¿Qué pasa? No puedes pelear. Ja. Los shinobi de su clan siempre nos menosprecian a los plebeyos, ¿verdad? ¿Por qué no nos muestran qué es lo que los hace tan impresionantes? Rayos. Aquí vamos a ser el héroe otra vez por otra loli. Gruñó Sukuna. No podía alejarse de Hinata y su rostro surcado de lágrimas. Él no era tan desalmado. En cuanto a qué le sucedería cuando volviera tarde a casa, suspiró. La esencia de un shinobi es perseverar hasta el final. Oye, Hinata. ¿Estos tipos te están causando problemas? Entró en el círculo sin dudarlo. Los matones se giraron hacia él, frunciendo el ceño. Honestamente, incluso a él le pareció un poco inesperada esta entrada repentina. No habló con Hinata en absoluto, esta podría haber sido la primera vez que hablaban en sus casi 2 años de vida en la academia. Sukuna-kun. Para su sorpresa, Hinata recordó su nombre. Al menos podría seguirle el juego, entonces, bien. ¿Qué quieres?, preguntó uno de los chicos en tono altivo. Sukuna sonrió con suficiencia. ¿Qué quiero? A ver. Quizás quiero que dejen de intimidar a la chica linda que es la mitad de grande que ustedes. O quizás, se crujió los nudillos, quiero romperles los dientes porque me van a dar una paliza en casa por culpa de ustedes, idiotas. De cualquier manera, funciona. Los chicos se rieron. Ja. ¿Qué vas a hacer, camarón? ¿Sabes? He estado oyendo esa frase bastante a menudo últimamente. ¿Sabes qué le pasa a la gente que me dice eso? Sukuna sonrió, con la cara siempre llena de picardía. Con sus gafas, parecía un niño travieso planeando su próxima gran broma. Al instante siguiente, uno de ellos estaba en el suelo, agarrándose el estómago. Sukuna le había dado una patada tan rápida que los demás apenas lo vieron. Ladeó la cabeza hacia los demás. Ah, casi me cedo. Conténtate, idiota, son unos críos, se reprendió. Se lanzaron juntos contra él tras ver a uno caer con tanta facilidad. Sukuna ni siquiera sudó. Un puñetazo en la nariz, un rodillazo en el estómago, un empujón en un charco de lodo, en cuestión de segundos, todos gimieron en el suelo. Increíble, y se llaman a sí mismos matones, murmuró Sukuna, sacudiéndose las manos. Se giró hacia Hinata, que lo miraba con los ojos muy abiertos. ¿Y tú? ¿Qué demonios fue eso?
¿Quedarte ahí parado llorando? Tienes puños, ¿verdad? Úsalos. Hinata se estremeció. Pero son más grandes sí. Sukuna gimió con fuerza, pasándose una mano por la cara. ¿No conoces el jutsu de tu clan? ¿A quién le importa lo grandes que sean? Úsalo con ellos. Pero Noki quería hacerles daño, tartamudeó Hinata. Hinata era incluso peor que la niña de 12 años a la que Neji le dio una paliza. Era una presa fácil. Y mira dónde te ha llevado eso. Si no te defiendes, te seguirán pisoteando, la regañó Sukuna de nuevo. Pero la chica solo pareció más vacilante y tímida después de eso. ¡Ay! Se calmó. No tenía sentido gritarle, debía de haber oído voces fuertes toda su vida. No, necesito hacerla entrar en razón. ¿Qué harás si te hacen esto la próxima vez?, preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. No lo haré, me defenderé, tartamudeó Hinata. Bien, porque si no lo haces, serás la razón por la que intimidarán a alguien más. Eso ciertamente llamó su atención. No lo hice. Definitivamente quería decir algo, pero Sukuna no la dejó. Sé que tú nunca lo harías, pero ellos sí. Solo porque pueden hacértelo a ti sin problema, lo intentarán con otras personas también. Quizás con personas más pequeñas que tú. Quizás piensen que los de ojos blancos son presa fácil. ¿Y entonces qué? Se burló Sukuna. Aunque sabía lo que pasaría entonces, esos niños recibirían una buena paliza. Aún así, no se molestó en mencionarlo. ¿Tienes hermanos menores o primos?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. Hinata, todavía un poco aturdida por el repentino cambio de tema, asintió con vacilación. Bien. Entonces dime, ¿qué harás cuando esos chicos ataquen a tu hermano, hermana o primo menor solo porque creen que pueden salirse con la suya intimidando a otros, ya que tú no te defendiste? ¿Qué harás?, preguntó Sukuna con calor en su tono. Hinata, que todavía estaba con la cabeza gacha, de repente levantó la cabeza. No lo harán. El horror llenó su mente mientras imaginaba a Hanabi, que solo tenía 3 años, siendo atacada por esos matones. ¿Por qué no deberían? Tú, como hermana mayor, no puedes protegerla. Ni siquiera puedes protegerte a ti misma. ¿Qué los detiene?, regañó Sukuna, haciendo callar a Hinata. Sus pequeñas manos se apretaron con fuerza. Yo quería protegerla, pero la duda de si realmente podría proteger a Hanabi si llegaba el momento la invadió. Una duda que la paralizó como una estatua. Mientras Hinata jugueteaba con sus dedos, con lágrimas corriendo por sus mejillas al darse cuenta de su propia debilidad, Sukuna de repente señaló más allá de ella. «¿Y a ti?», gritó, mirando los arbustos detrás de Hinata. Señaló directamente en esa dirección para dejarle claro al shinobi que sabía que estaba hablando con el guardia oculto. Desde las sombras, un hombre se puso rígido. Un guardia yuga, encargado de proteger en secreto a Hinata, lo había estado observando todo. La sonrisa de Sukuna se ensanchó. Sí, te veo, asqueroso. Escabullirte más no te ayudará. ¿Qué clase de niñera es esta? ¿Simplemente sentarte ahí mientras un grupo de mocosos intimida a tu jovencita? Joder. Joder con la señorita. ¿Cómo puedes ver cómo acosan a una jovencita así y no actuar? ¿Qué clase de hombre eres?, gritó Sukuna, lleno de ira. El guardia dio un paso al frente, visiblemente molesto. Niño insolente. No sabes nada de los yuga. Mi deber es observar e intervenir solo cuando a tu princesita la maten a golpes? ¿O cuando toda su confianza en sí misma se haga polvo? Lo interrumpió Sukuna. Porque si eso era lo que buscabas, pues bravo, trabajo hecho. Mírala, hasta le da miedo mirar hacia arriba. Genial planificando, imbécil. Ahí parada como un espantapájaros, sin hacer nada. Debe ser un trabajo agotador, ¿no? Hinata jadeó suavemente, tapándose la boca. El guardia se puso rojo. ¿Te atreves a burlarte de mí, muchacho? ¿Sabes quién soy?
Sukuna fingió una exclamación ahogada. Oh, no. ¿Qué idiota le dio el trabajo a este tipo? Ahora ni siquiera recuerda quién era. Por primera vez, Sukuna había visto esos ojos blancos de los Yuga volverse de un tono rojo. Sonrió con suficiencia. Ahora entiendo por qué esos protagonistas chinos hacen esto. Insultar a los demás en la cara es genial. Dime, ¿cuál es tu puesto? ¿Abraza árboles profesional? ¿Arrastrero real? ¿Sabían tus padres que acechas a niñas y disfrutas viendo cómo las acosan? Preguntó Sukuna con tono serio. Al guardia definitivamente le estalló una vena con eso. Mocoso arrogante, ladró el hombre. Hoy te enseñaré a respetar. Se abalanzó sobre Sukuna, golpeándolo con la precisión de un puño suave. ¿En serio? ¿Puño suave? Ya sé que estás enojado, pero ¿usar eso con una niña? El rostro de Sukuna se ensombreció. Al principio, pensó que todo era orden de Yasi, así que solo planeaba quejarse con el guardia para que Papá Yuga escuchara sus quejas. Pero al ver las acciones del guardia, parecía que la culpa no era solo de Yasi, este tipo tampoco era muy bueno. Sin embargo, el Yuga se contuvo. No activó el Byakugan, pero los ataques contenían chakra. Eso podría ser muy peligroso para un niño. Sukuna bloqueó la palma con su antebrazo, giró la muñeca del hombre y le dio una patada directa en el pecho. El guardia se tambaleó hacia atrás, sorprendido. ¿Qué? Estaba en shock. Era un estudiante de la academia, ¿verdad? Era un chunin. ¿Quién es este niño? Sukuna sonrió. Mira con atención, Hinata. Así es como se lucha contra un matón mayor y más grande que tú. Gruñendo, el guardia atacó de nuevo, más rápido, más furioso. Sukuna se deslizó por los golpes, le apartó la mano de un manotazo y le dio un cabezazo tan fuerte que lo mandó al suelo. El hombre gimió, agarrándose la cara. Sukuna estaba de pie junto a él, con las manos en las caderas. Lección número 1. No busques peleas que no puedas ganar. Tanto el guardia como Hinata se quedaron sin palabras. ¿Qué? ¿Crees que estás en el rodaje de una película? Casi siempre te van a dar una paliza si hay demasiada gente. Ahí es cuando deberías hacer una retirada estratégica. A diferencia de este tipo, Sukuna señaló al guardia. La cara del guardia se puso roja. ¿Huir de ti? En tus sueños, mocoso. Rugió. Sin embargo, antes de que pudiera levantarse, Sukuna ya estaba encima de él, le dio un puñetazo en la cara y lo tiró al suelo. Lección 2. No te molestes en jugar limpio, porque seguro que ellos no lo harán. Hinata estaba desconcertada. ¿Cómo se había convertido esto en una lección? Se giró hacia Hinata, quien se tapaba la boca en estado de shock. Sukuna se agachó a su altura. Y lección 3. Pase lo que pase, siempre devuelve el golpe. Giró rápidamente su cuerpo, apartando las piernas del guardia Yuga mientras intentaba levantarse. El pobre guardia volvió a caer al suelo. ¿Entiendo? Hinata hizo una pausa, frunció los labios y, tras procesarlo, abrió la boca. Eso fue una patada. Entendido, repitió Sukuna nuevamente. Hinata parpadeó y asintió suavemente. Entendido. Sukuna se levantó y se estiró. Bien. Ahora, si me disculpan, llego tarde a cenar. Procuren que no los secuestren ni los intimiden otra vez. Si quieren, llámenme. Soy un profesional. Me guiñó un ojo. Dicho esto, se alejó, por ahora, no veía ningún problema en dejarlos entrenar juntos. Claro que los vigilaría. Sí, lo conozco. ¿Qué hay del chico Aruno? Le preguntó Hiruzen a Iruka, quien parecía preocupado al llegar a su oficina hoy, mencionando los asuntos de Sukuna. Iruka dudó un momento y luego habló. Ese chico se peleó con 4 chicos mayores de la academia que, al parecer, estaban acosando a Hinata Yuga. Luchó contra ellos y los venció a todos con bastante contundencia. Hiruzen tarareó. ¿4 contra 1? Impresionante para un chico de su edad. Los padres de esos chicos vinieron a quejarse.
Hiruzen asintió. Está bien, Iruka, son niños, no te preocupes por niñedades. Simplemente enséñales bien la voluntad del fuego. Los niños son influenciables, necesitan tu guía. El anciano habló con cierta amabilidad. Iruka asintió. Eso pensé al principio. Pero eso no es todo, Hokage-sama. Su tono se volvió más serio. Después de eso, Sukuna se enfrentó al guardia Yuga asignado para vigilar a Hinata. Un Chunin. Y según varios testigos, Sukuna también lo derrotó. La pipa casi se le resbala de la mano a Hiruzen. Sus ojos se abrieron de par en par, su calma habitual se tambaleó. ¿Qué dijiste? ¿Un estudiante de la academia derrotó a un Yuga Chunin? Iruka asintió con firmeza. A mí también me costó creerlo. Pero los relatos coinciden. Podría ser suerte, o simplemente que el Chunin se estaba conteniendo, Hokage-sama. Pero Sukuna luchó contra él solo con Taijutsu y lo derribó. Eso, al menos, quedó confirmado. Durante un largo instante, el silencio reinó en la oficina. Hiruzen se recostó en su silla, frunciendo el ceño, sumido en sus pensamientos. Hiruzen estaba impactado. Mientras vigilaba a Naruto, por extensión también vigilaba a Sukuna. Sabía que el chico era fuerte, capaz de seguirle el ritmo a Naruto y a ese chico que se parecía a Gai. Sin embargo, esto no se lo esperaba. Fue Sukuna quien apoyó a Naruto cuando nadie más lo hizo. Sukuna quien lo trató como a un amigo, como a un igual. Solo por eso, Hiruzen sintió una silenciosa gratitud hacia el chico. Naruto necesitaba ataduras, y Sukuna le había dado una. Pero el nombre de Sukuna ya le había venido a la mente. Hiruzen recordaba con claridad la primera vez que Iruka presentó los resultados del chico. El mejor de su clase en todas las materias. No solo bueno, sino excepcional. Incluso por delante de Uchiha Sasuke, a quien todos asumían como el prodigio de la academia. En ese momento, el corazón de Hiruzen se llenó de esperanza. Otro genio surgido de la nada, un chico como Minato. Un niño que la aldea podría criar y convertir en alguien extraordinario. La aldea siempre necesitaba talento, y por un momento, pensó que lo habían encontrado en Sukuna Haruno. Pero entonces llegó la decepcionante verdad, el chico no tenía talento para el ninjutsu. Ni siquiera podía hacer el jutsu básico de la academia. Había reprobado todos los exámenes de ninjutsu hasta ese momento. Esto significaba que el potencial de Sukuna era limitado y Hiruzen dejó que su interés se desvaneciera silenciosamente. Sin embargo, ahora Iruka le contaba que Sukuna había vencido no solo a estudiantes mayores de la academia, sino también a un guardia Yuga. Incluso si el guardia se hubiera contenido, un Chunin no era algo que cualquier estudiante de la academia pudiera derrotar fácilmente. Hiruzen dejó la pipa y entrecerró los ojos. Entiendo. Dio una larga calada antes de volverse hacia Iruka. Creo que estás aquí por algo más. Adivina, estás preocupado por él, ¿verdad? Preguntó Hiruzen, a lo que Iruka simplemente inclinó la cabeza. Sí, Hokage-sama. El clan Hyuga. La voz de Iruka era vacilante, pero ni siquiera tuvo que terminar la frase. Hiruzen comprendió lo que quería decir. No te preocupes, Iruka. El clan Hyuga no tendrá ningún problema con ese niño. Yo me encargaré. Hiruzen dio una calada a su cigarrillo y respondió con una sonrisa. Gracias, Hokage-sama. Iruka se sintió aliviado. Ese mocoso me mandará al hospital de Konoha un día de estos. Sin embargo, por dentro, estaba furioso. Voy a castigar a Sukuna por esto, nadie podría detenerme. Cuando Iruka se fue, Hiruzen se quedó reflexionando. Sukuna Haruno. Dio otra calada a su humo, preguntándose qué pensar de este chico. Esa noche, Sukuna se quedó solo en su habitación sin comer. Tras soportar una hora entera de tortura por parte de su madre, que básicamente consistió en intentar arrancarle las orejas, no cenó esa noche y lo enviaron de vuelta a su habitación. En parte, fue culpa suya, aunque no por llegar tarde, eso ya estaba confirmado. La crisis alimentaria surgió cuando se negó a disculparse por su error.
¿Por qué debería disculparme por una buena acción, amigo? Yo también tengo mi orgullo. Se quedó allí, aguantando la crítica unilateral hasta que Mebuki no pudo más y lo envió de vuelta a su habitación. Quizás sí le hacía señas para que se disculpara, pero Sukuna no lo escuchó. Esta vez no se había equivocado, maldita sea. Así que ahora, Sukuna yacía en su cama, mirando el techo de madera con el rostro agrio. Su estómago rugía como una bestia furiosa, y cada vez que lo hacía, gemía más fuerte. TCH, canibalismo no suena tan mal ahora mismo, murmuró, rodando hacia un lado. La próxima vez no ayudaré a las lolitas. Sobre todo a Lolinata. Casi perder las orejas con las garras de mamá no vale la pena. Se frotó la oreja dolorida, haciendo una mueca. Juro que esta vez quería arrancármela. Al menos tenía comida de repuesto guardada. Unos bollos y bolas de arroz envueltos en un paño, raciones de viaje para cuando no estaba en Konoha. Siempre llevaba un poco encima, por si acaso. El plan era simple, esperar a que la casa se quedara en silencio y comer en paz. Pero esperar era una tortura. Cada vez que creía poder comer algo, su estómago emitía otra queja sonora. Es culpa de todos esos chicos. Ellos lo empezaron todo. Si no hubieran estado acosando a la pobre Lolinata, no estaría en este estado. Tengo que averiguar quiénes eran esos cabrones. Un puñetazo de gracia ya no me basta. Finalmente, cuando la casa quedó en silencio, se incorporó y buscó su tesoro. Justo cuando desenvolvía la tela, oyó unos suaves pasos que se acercaban por el pasillo. Abrió los ojos de par en par. Maldita sí, siseó, guardando rápidamente la comida bajo la manta. Se sentó rígido, fingiendo dormir. La puerta se abrió. Era Sakura. Estaba allí, con un plato pequeño en la mano, mirándolo fijamente. «¿Eres un idiota, lo sabías?», susurró, entrando. «Hiciste enfadar tanto a mamá que casi quema toda la casa». No, ella no lo haría, la casa fue un regalo de su familia. El ojo de Sakura se crispó, otro recordatorio de por qué a veces solo quería golpear a ese bastardo en la cara. Entonces recordó que lo había intentado muchas veces y el resultado siempre era. Una sensación punzante se extendió por su trasero y el enrojecimiento le subió a la cara. La irritación ya aumentaba con solo pensarlo. «Cha. ¿Por qué le estoy robando comida a este bastardo?», rugió Sakura interior. Sukuna parpadeó al ver el plato. Arroz al vapor, algunas verduras encurtidas e incluso un trozo de pescado. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. «Espera, eso es». «La cena», dijo Sakura con sequedad, acercándole el plato. «No te sorprendas tanto. Pensé que te morirías de hambre. No sirves para disculparte». Sukuna parpadeó, tomando la comida aturdido. «¿Qué?». Inmediatamente se irritó al verlo mirándola fijamente. «Por las barbas del sabio. Así que sí que sabes fingir ternura», exclamó al ver cómo su fachada de calma se agrietaba y el calor le subía a las orejas. «¿Qué dices, idiota?». «Siempre soy linda», replicó ella con brusquedad. «Jaja, sí, mi Sakura-chan es la mejor». Sukuna sonrió. Sakura resopló ante esto, su nivel de enojo aumentó. «Ahora ven, llámame Onii-chan. En tus sueños». Sacó la lengua e hizo una mueca tierna. «No, gracias. No tengo tiempo para ti en mis sueños». «Si incluso en sueños te encuentro, entonces, a estas alturas, el suicidio parece mi única salida de este infierno», dijo con seriedad. Ella puso los ojos en blanco, demasiado acostumbrada a las payasadas de ese descarado. «Sigues siendo un idiota. Tienes suerte de que no te haya tirado la sartén a la cabeza esta vez. TSK. Me subestimas, hermana. Ya rompió la última sartén. Ahora sabe que entre la sartén y mi cabeza, ¿quién sobrevivirá? Y las sartenes son caras». Sakura se exasperó. Sukuna rió entre dientes, ya dándole caña a la comida. Quizás debería regalarle una sartén de metal de chakra para su cumpleaños o el Día de la Madre.
Entonces, ella sola sería suficiente para defender las fronteras del país del fuego. Sakura rió a su pesar, tapándose la boca. Que no te oiga decir eso. Perderás algo más que las orejas. Cuando se levantó para irse, Sukuna la agarró de la muñeca de repente. Oye, ¿qué haces? Sakura no se molestó en responder antes de que él la tirara con fuerza, haciéndola caer directamente en su regazo. Su espalda golpeó su pecho con un ruido sordo. Oye, ¿qué haces? Suéltame. Su rostro se sonrojó al instante. ¿Qué se cree que está haciendo este idiota? ¿A dónde crees que vas? Esta es la mitad de tu comida, ¿no? Siéntate y come conmigo. ¿Qué? Ni hablar. Suéltame. Ella forcejeó, pero sus brazos la sujetaron con fuerza contra su regazo. Su trasero se frotó aún más contra él, lo que solo hizo que su cara se sonrojara aún más. Día. Le llevó comida a la cara. Sukuna, eres un vaca. Afuera de la habitación, Mebuki Aruno estaba de pie con una suave sonrisa. En su mano tenía la ración de comida de Sukuna. Justo cuando estaba a punto de volver a bajar, un ruido sordo resonó desde su propio abdomen. TSK, estos mocosos. Envejeceré más rápido solo por su culpa.